Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Teresa Cristina de Borbón dos Sicilias. Ella fue una princesa italiana que se acabaría convirtiendo en la última emperatriz consorte de Brasil, siendo una mujer un tanto sufrida que tuvo una vida desdichada marcada por un amor no correspondido, dolorosas pérdidas familiares y la caída de un imperio, pero aún así ser una mujer querida y respetada por el pueblo, siendo apodada como la madre de los brasileños. Esta biografía es realizada por petición de Carolina Guerra, Bernardo Enrique de Albuquerque, Irving Manjarrez, Fátima García y Facundo Manuel Mesere. Teresa Cristina María José, Gaspara Baltasara Melchora, Genara Francisca de Padua, Donata Bonosa, Andrea de Avelino, Rita, Lutgarda, Geltruda, Venancia Tadea, Espidione, Roca, Matilde de Borbón dos Sicilias y de Borbón, nació el 14 de marzo de 1822 en el Palacio Real de Nápoles, en el Reino de las Dos Sicilias, actualmente en Italia. Fue hija del rey Francisco I de las Dos Sicilias y de la segunda esposa de este, la reina María Isabel de Borbón. El matrimonio tuvo 12 hijos en común, siendo Teresa Cristina la 10ª de sus vástagos. La niña también tiene una medio hermana llamada María Carolina, nacida del primer matrimonio de su padre con la archiduquesa María Clementina de Austria. Cuando Teresa Cristina tenía tan solo 2 años de edad, falleció su abuelo paterno, el rey Fernando I, convirtiéndose así sus padres en los nuevos reyes de las Dos Sicilias. La princesa pasaría sus primeros años de vida dentro de una corte demasiado conservadora, debido a que en la década de 1820 se vivieron dentro del reino de las Dos Sicilias una serie de levantamientos liberales, algo que ocasionó que la corte napolitana permaneciese aislada y se estableciese un estricto protocolo, además de existir un ambiente marcado por la superstición y por una gran desconfianza. En el año 1830 falleció su padre, el rey Francisco, convirtiéndose así su hermano Fernando en el nuevo rey de las Dos Sicilias bajo el nombre de Fernando II. Teresa Cristina tenía tan solo 7 años de edad cuando quedó huérfana de padre, pero sería una muerte que no fue muy sentida por la niña, debido a que la relación que había mantenido con su progenitor había sido más bien escasa, siendo descrito su padre como un hombre frío y distante, teniendo prácticamente desde que nació la ausencia de una figura paterna. Teresa Cristina tampoco tuvo una relación cercana con su madre, quien prestaría más atención a su vida social o a sus funciones como reina viuda que a la crianza de sus hijos menores. Durante los siguientes años, la princesa recibe una estricta educación religiosa basada en la piedad y en la caridad, además de recibir clases de humanidades, ciencias naturales, historia, geografía, labores domésticas, artes, literatura, modales, música e idiomas. Teresa Cristina también recibiría clases de arqueología, sin una materia que le gustaba mucho. Incluso dicha ciencia se acabaría convirtiendo en una de sus grandes pasiones cuando ya era una mujer adulta. Tras perder a su padre, su madre se embarcaría en una serie de aventuras amorosas, algo que ocasionó que se distanciase aún más de sus hijos, volviéndose la relación de la princesa con su progenitora muy distante y fría, especialmente a partir del año 1839, debido a que su madre se casó en segundas nupcias con el conde Francesco del Balzo, instalándose así los recién casados en el palacio de Capodimonte, llevando allí su madre una vida apartada y tranquila,
y pese a que ésta intentaba tener trato con sus hijos menores y estar presente en sus vidas, la relación con estos se había enfriado demasiado. Teresa Cristina se crió en soledad, llevando una vida bastante aislada, algo que acabaría marcando su personalidad, convirtiéndose en una muchacha tímida, reservada y dulce, además de ser una princesa conformista que en muy pocas ocasiones daba su opinión. Durante mucho tiempo se llegó a decir que Teresa Cristina era una mujer débil, sumisa y carente de personalidad, que se conformaba con cualquier cosa, pero historiadores modernos han llegado a asegurar que en realidad no era así, asegurando que era una mujer de gran fortaleza y temperamental, pero que por culpa de la crianza que recibió se vería obligada a amoldarse a las circunstancias que le iban tocando vivir e intentaba no hacerse notar, siendo una mujer que se conformaba con todo y que no solía quejarse. Teresa Cristina iría creciendo, siendo descrita por sus contemporáneos como una princesa que no era considerada como fea, pero tampoco la verían como demasiado agraciada, siendo una persona más bien del montón, que no tenía nada destacable en su apariencia. Sus ojos y su cabello eran castaños, su estatura era bastante baja y era algo corpulenta. Además, siempre se dijo que ella cojeaba, pero distintos historiadores han afirmado que en realidad la princesa había nacido con las piernas arqueadas, posiblemente a causa de la endogamia, debido a que sus padres eran primos hermanos y sus antepasados se habían casado entre parientes muy cercanos durante muchas generaciones. Esta deformidad física sería ocultada gracias a los vestidos que llevaba la princesa. Por esta razón, pocas personas se percataron de sus piernas arqueadas, creyendo así erróneamente que simplemente era coja, pero en realidad esta deformidad le causaba que apoyase un pie más que el otro a la hora de andar. Pese a tener este problema físico, Teresa Cristina sería descrita como una mujer que poseía una hermosa y talentosa voz para cantar, practicando canto muy a menudo, además de que era una gran apasionada del teatro, la danza y la ópera, aparte de que le gustaba mucho el arte grecorromano, estudiando con mucho entusiasmo el arte y la historia de la antigua Grecia. Cuando la princesa llegó a una edad casadera, se le empezó a buscar un buen casamiento, debido a que ella había sido educada para ser una buena consorte. Mientras se le buscaba un prometido entre los distintos príncipes solteros que se encontraban disponibles en ese momento, llegó hasta la corte de las dos Sicilias la noticia de que el embajador de Brasil, Bento da Silva Lisboa, se encontraba en la corte austriaca buscando una esposa para el emperador Pedro II de Brasil, una tarea un tanto complicada, debido a que muchos gobernantes de la época temían que éste hubiese heredado el carácter de su fallecido padre, el emperador Pedro I de Brasil, quien se dice que maltrataba a su primera esposa, la emperatriz María Leopoldina de Austria, y tenía fama de haber sido un hombre muy mujeriego. Pese a circular todas estas habladurías sobre el emperador Pedro II, el hermano de Teresa Cristina, el rey Fernando II de las dos Sicilias, no dudó en enviar a la corte austriaca al embajador Vincenzo Ramírez para negociar un compromiso entre su hermana y el emperador Pedro, debido a que él decidió ignorar tales rumores y era capaz de condenar a su hermana pequeña a un matrimonio infeliz, con el único fin de establecer lazos familiares con la corona imperial brasileña. Tras ofrecerle la mano en matrimonio de Teresa Cristina al emperador brasileño, le hicieron llegar a Pedro II un retrato donde se realzaba falsamente la belleza de la princesa, quedando el emperador tan encantado con la apariencia de la mujer retratada
que aceptó aquel compromiso de inmediato, sin ser consciente de que la habían engañado. Por su parte, la princesa se mostró muy contenta de que el emperador hubiese aceptado el tomarla como esposa, pese a las habladurías que circulaban sobre éste y su familia, debido a que al ser la menor de sus hermanas, su dote era menos cuantiosa y era considerada como una novia un tanto pobre en comparación con otras princesas de su tiempo, pese a descender de una destacada familia real. Aparte de que empezaba a ser vista como una solterona que tenía pocas posibilidades de encontrar un buen casamiento, sin una gran alegría para ella la confirmación de su compromiso. El 30 de mayo de 1842 se celebró la boda por poderes de la pareja en la ciudad de Nápoles, y no sería hasta 10 meses después que la princesa y su séquito se embarcaron hacia Brasil, siendo así escoltados por una pequeña flota brasileña hacia su nuevo hogar. Durante su travesía por mar, la flota que acompañaba a la princesa se vería sorprendida por una gran tempestad, y cuando se encontraban frente a la isla de Madeira, el barco en el que viajaba Teresa Cristina fue alcanzado por un rayo que rompió por la mitad uno de los 3 mástiles de la fragata, siendo considerado esto como una señal de mal augurio sobre su futuro casamiento y su destino como emperatriz consorte. El 3 de septiembre de 1843, la flota que acompañaba a Teresa Cristina llegó hasta la ciudad de Río de Janeiro, teniéndose planeado que la princesa y su séquito permaneciesen por un día más a bordo de aquellos barcos, ya que al día siguiente se iba a celebrar de manera oficial su boda. El emperador Pedro se mostró realmente emocionado por la llegada de su prometida, y el hecho de ver su barco frente a la costa le ponía aún más ansioso. Por esa razón, movido por las ganas de ver por primera vez a la mujer que iba a ser su futura esposa, el emperador se subió a un pequeño barco que le ayudaría a recorrer la corta distancia que le separaba de su prometida, alejándose así del puerto mientras el pueblo brasileño le vitoreaba y le aplaudía. Incluso dispararon algunos cañones para mostrar su alegría, debido a que el gobernante era visto por sus súbditos como un joven enamorado que ardía en deseos por ver a su futura esposa. Pero desgraciadamente Pedro se llevaría una gran desilusión. Cuando se produjo el primer encuentro entre los prometidos en aquel barco, el emperador se mostró realmente decepcionado, debido a que consideraba que su futura esposa era poco agraciada y no sintió ningún tipo de atracción hacia ella, sintiéndose completamente engañado. En cambio, Teresa Cristina se enamoró perdidamente del emperador en cuanto lo vio por primera vez, debido a que Pedro era considerado como un hombre muy atractivo. Aquel primer encuentro entre los prometidos duró muy poco, abandonando así Pedro el barco de muy malas maneras y demostrando su gran enfado, notando así Teresa Cristina la gran decepción que se había llevado su futuro marido. La princesa rompería a llorar según su prometido abandonó el barco y se sintió muy mal consigo misma por no haberle gustado al emperador. Incluso consideró el arrojarse al mar para morir ahogada tras haber vivido aquella situación tan humillante, siendo consolada por sus damas de compañía. La angustia de la princesa aumentó cuando se enteró de que la verdadera razón por la que había decepcionado al emperador era porque éste se había enamorado de la mujer del retrato que le habían hecho llegar, la cual no tenía nada que ver con la verdadera Teresa Cristina, desarrollando para el resto de su vida un gran rechazo a esta pintura en concreto. Una vez recuperada de aquella humillación, Teresa Cristina envió una serie de cartas a sus familiares, donde les explicaría lo que había ocurrido con Pedro, pero en aquellos mismos escritos aseguró que intentaría ganarse el amor de su marido con su carácter,
Incluso aseguró que dejaría atrás sus raíces italianas y que se convertiría en una verdadera brasileña de corazón. Incluso quería imitar a la difunta madre de su prometido, la emperatriz María Leopoldina de Austria, considerando que así podría ganarse el cariño de su futuro esposo. Al día siguiente de haberse producido su desastroso primer encuentro, se celebró su boda, celebrándose el 4 de septiembre de 1843 en la Capilla Real de Río de Janeiro, en Brasil. Para entonces, ella tenía 21 años de edad en el momento de la unión y él 18. Aquel enlace sería celebrado de manera majestuosa, pero distintos invitados aseguraron que fue una boda un tanto triste, donde se pudo apreciar la tristeza que presentaban los novios. Pedro se mostró muy molesto durante toda la ceremonia. Incluso evitó mirar a la mujer que iba a ser su esposa. En cambio, Teresa Cristina mostraba una gran tristeza, ya que fue muy consciente de que no era del agrado del emperador y podía apreciar su gran rechazo. Tras celebrarse su boda, el pueblo y la nobleza brasileña esperaban que la nueva emperatriz anunciase pronto un embarazo, ya que todo el mundo deseaba la llegada de un heredero. Pero según fueron pasando los meses, el pueblo empezó a impacientarse y pronto surgieron numerosos rumores que decían que Teresa Cristina era infértil y que era incapaz de darle un hijo a su marido. En cambio, los rumores decían que el emperador Pedro era impotente y que se veía físicamente incapaz de intimar con su esposa. Pese a extenderse todos estos rumores por Brasil y por distintas cortes europeas, en realidad el motivo de que Teresa Cristina no se quedase embarazada con el paso de los meses era porque su marido se negaba a consumar su matrimonio. El emperador Pedro sentía verdadera aversión hacia su esposa y la sola idea de tener que intimar con ella hacía que se descompusiese, empezando a sentir malestar y mareos. Ante esta situación, la emperatriz finalmente se presentó un día ante su marido y con lágrimas en los ojos le pidió permiso para poder regresar al reino de las dos Sicilias junto a su familia, estando dispuesta a ser repudiada por su marido para que éste pudiese casarse con otra mujer que fuese más de su gusto. El emperador Pedro escuchó atentamente sus palabras y, conmovido por sus lágrimas y la tristeza que presentaba, aceptó consumar el matrimonio con el fin de asegurar la sucesión de la corona imperial brasileña. En un principio, sus encuentros serían muy breves y fríos, y pese a que su marido mostraba cierto desagrado a la hora de intimar, ella siempre se mostró receptiva, aceptando siempre de buen agrado el compartir el lecho con él. En cambio, su marido tan solo lo hacía por obligación. Teresa Cristina no será el único miembro de su familia que partió hacia tierras brasileñas con motivo de su casamiento, siendo acompañada durante este viaje y durante sus primeros meses en la corte brasileña por su hermano, el conde de Aquila, Luis de las dos Sicilias, quien durante su estancia en Brasil se enamoró perdidamente de la hermana mayor del emperador Pedro, la princesa Genara de Braganza. Dicha princesa era considerada la heredera de la corona imperial brasileña hasta que su hermano Pedro tuviese hijos. Incluso se la prohibió el abandonar Brasil hasta que su hermano no tuviese descendencia, algo que limitó bastante las posibilidades de que Genara pudiese casarse, debido a que no podía viajar a Europa y no había ningún prometido interesante dentro de la nobleza brasileña que tuviese rango social suficiente para casarse con una princesa heredera. Cuando los príncipes Genara y Luis se conocieron, entre ambos floreció una serie de sentimientos amorosos, casándose así la pareja apenas 4 meses después de haberse celebrado la boda de los emperadores.
En un principio, el emperador Pedro y su cuñado, el príncipe Luis, entablaron una gran amistad, pero pronto el gobernante brasileño empezó a sentir una gran envidia hacia su cuñado, debido a que el conde de Aquila era un hombre más extrovertido y carismático que él, mientras que el emperador era más serio y reservado. Además de que el conde mantenía un matrimonio basado en el amor con su esposa, la princesa Genara, aparte de mantener una relación muy cercana con su hermana Teresa Cristina, formando así los tres un pequeño grupo que solía divertirse bastante, dejando al emperador Pedro a un lado en diferentes ocasiones, debido a que éste se negaba a seguirles el ritmo, aislándose de ellos. El emperador, movido por la envidia y por una serie de rumores que decían que el conde de Aquila estaba planeando una conspiración para derrocarle y apoderarse del trono brasileño, decidió desterrar a su cuñado de la corte brasileña. Tras producirse una acalorada discusión entre los cuñados, el conde de Aquila le pidió al emperador el poder abandonar Brasil junto a su esposa, algo que en un principio fue rechazado por Pedro, pero finalmente, ante la insistencia del conde y la mala relación que había entre los cuñados, permitió a la pareja el abandono al Brasil, embarcándose así los condes de Aquila hacia Europa, 9 meses después de haberse celebrado su boda. La partida de los condes de Aquila sería muy sentida por Teresa Cristina, debido a que estaba muy unida a ellos, quedándose así sola en la corte brasileña, con un marido que apenas la prestaba atención y que solo había compartido el lecho con ella por pura obligación. En el momento en el que se produjo esta partida, la emperatriz se encontraba encinta por primera vez, mostrándose muy ilusionada con su embarazo, debido a que estaba cumpliendo con su deber como consorte, pensando que así se ganaría el cariño de su marido si le daba un buen número de hijos sanos. En el mes de febrero de 1845, la emperatriz alumbró un hijo que se llamó Alfonso, siendo el nacimiento de este niño una gran alegría tanto para el pueblo brasileño como para la nobleza y los emperadores, debido a que había nacido un heredero varón aparentemente sano, mostrándose Teresa Cristina muy satisfecha con el nacimiento de su primer hijo. 8 meses después de haber alumbrado a este niño, la emperatriz anunció que se encontraba de nuevo embarazada, alumbrando en el verano de 1846 a una niña que se llamó Isabel, quien aparte de ser princesa imperial de Brasil, también llegaría a ser condesa consorte de U. El 11 de junio de 1847, los emperadores sufrieron la dolorosa pérdida de su hijo Alfonso, encontrándose Teresa Cristina de nuevo en avanzado estado de gestación cuando se produjo el fallecimiento de su hijo. Según las crónicas de la época, el príncipe Alfonso sufría de epilepsia, falleciendo tras sufrir unas violentas convulsiones mientras se encontraba en la biblioteca del Palacio de San Cristóbal. La muerte de su hijo no solo llenaría de pena a los emperadores, incluso los médicos imperiales y distintos miembros de la corte temían que aquel duro golpe afectase tanto a Teresa Cristina como al fruto que llevaba en su vientre, mostrándose la emperatriz muy apenada por la muerte de su vástago. Un mes después de haberse producido la muerte del príncipe Alfonso, la emperatriz alumbró una niña que se llamó Leopoldina, quien llegaría a ser princesa consorte de Sajonia, Coburgo y Gotha-Kohari. Un año después de haberse producido la muerte de su hijo, la emperatriz alumbró otro hijo varón que se llamó Pedro Alfonso, siendo la llegada al mundo de este niño una gran alegría. Pero este acabaría falleciendo con tan solo un año de vida a causa de unas fiebres. La muerte de su segundo hijo varón destrozó a los emperadores, quienes una vez más se sumieron en una profunda pena al haber perdido a sus 2 herederos varones,
quedándoles tan solo sus 2 hijas. Pese a que en Brasil no existe una ley sálica que impidiese a las mujeres gobernar, el matrimonio rechazaba la idea de que alguna de sus hijas se sentase en el trono brasileño, ya que estaban realmente convencidos de que un heredero varón sabría gobernar mejor el imperio. Pese a perder a sus 2 hijos, Teresa Cristina se mostró receptiva ante la idea de concebir a otro hijo varón, debido a que estaba realmente convencida de que su misión de vida era la de traer al mundo al futuro emperador de Brasil. Pero su marido Pedro no estaba por la labor y se mostraba reacio a volver a compartir el lecho con su esposa, mostrando más interés hacia otras mujeres de la corte que eran más de su agrado, con las que le gustaba coquetear o simplemente conversar, pasando más tiempo junto a estas mujeres que con su propia esposa. Pese a no mantener una relación demasiado íntima, la relación de los emperadores fue mejorando según fueron teniendo hijos, descubriendo así que tenían ciertas cosas en común, además de que el amor que sintieron hacia sus hijas ocasionaron que se viviesen una serie de cenas familiares donde reinaba la armonía. Según fueron pasando los años, su marido Pedro fue dejando a un lado su comportamiento impulsivo, egoísta y caprichoso para empezar a madurar, algo que también mejoraría su relación conyugal. El emperador, quien hasta el momento había sido un tanto manipulable por algunos políticos y miembros del gobierno, se alejó de esas personas que intentaban ejercer una gran influencia sobre él, mostrándose como un gobernante autoritario, seguro de sí mismo y fuerte, mejorando notablemente su figura pública, ya que dejaría de ser visto como un emperador débil y manipulable. Teresa Cristina se mostró muy contenta con la madurez que está empezando a mostrar su marido, especialmente ante la idea de que éste se alejase de todos aquellos nobles y políticos que intentan manipularle. Además, por aquel entonces también mejoró la relación que había entre su marido y su hermano, el conde de Aquila, disminuyendo las hostilidades que habían surgido entre ellos, algo que alegró mucho a la emperatriz. Teresa Cristina siempre se amoldó fácilmente a todas las decisiones que iba tomando su marido, incluso cuando éste decidió apartarla de la política brasileña, teniendo un papel menor dentro de la gobernación, debido a que su esposo la veía poco capacitada para interferir en la política y en los asuntos de la corona, ya que consideraba que su esposa era una mujer inculta y algo limitada. La emperatriz se alegró de esta decisión que había tomado su marido, debido a que a ella no le interesaba para nada ni la política ni los asuntos de Estado, prefiriendo llevar una vida tranquila y modesta. Teresa Cristina apenas participó en la vida cortesana y ella prefería pasar el tiempo en sus estancias privadas, donde apenas recibía visitas, debido a que tenía muy pocas amistades en Brasil, sino solamente acompañada por los miembros del servicio y por sus damas de compañía, especialmente por la vizcondesa Josefina da Fonseca Costa, quien sería su mejor amiga. La emperatriz sería una mujer muy apreciada por sus sirvientes, ya que siempre trató a los miembros del servicio de una manera muy cercana, con educación y con cariño, siendo descrita como sencilla y generosa, además de ser vista como una mujer muy cariñosa que se desvivía por sus hijas. Incluso algunos de sus sirvientes también aseguraron que ella, en numerosas ocasiones, parecía una mujer que arrastraba una gran pena que normalmente intentaba ocultar. Teresa Cristina, pese a ser una consorte imperial, a ella no le gustaba lucir pomposos y coloridos vestidos o lujosas joyas, los cuales tan solo se pondría durante las ceremonias que celebraba la corona brasileña, prefiriendo siempre vestir de una manera más bien sencilla.
Pese a ser una mujer bondadosa, conformista y sencilla, la emperatriz también era muy temperamental y dominante. Ella se mostraría celosa en ciertas ocasiones cuando escuchaba rumores sobre las infidelidades de su marido, unos celos que siempre intentaba ocultar, dando la imagen de ser una mujer que hacía la vista gorda sobre tales habladurías, pero que en verdad la destrozaban por dentro, ya que pese a no mantener un matrimonio basado en el amor, ella seguiría profundamente enamorada de su marido, mientras que el emperador Pedro tan solo llegó a sentir hacia ella un gran afecto, especialmente con el paso de los años, pero nunca amor. Pese a intentar siempre hacer la vista gorda sobre los supuestos romances o cortejos de su marido, en el año 1856 todo cambió, cuando la condesa de Barral, Luisa Margarida de Barros, Portugal, fue nombrada como la nueva institutriz de las princesas imperiales. Teresa Cristina empezó a sentir muchos celos hacia esta mujer, los cuales empezaron a ser notables dentro de la corte brasileña, por mucho que ella quisiese ocultarlos, debido a que su marido empezó a mostrar demasiado interés amoroso hacia dicha condesa, aunque según algunos historiadores, aquel interés romántico tan solo sería un amor platónico. Teresa Cristina era consciente de que su esposo había mantenido una serie de relaciones extramatrimoniales con distintas damas a lo largo de todo su matrimonio, las cuales serían breves y no significaban demasiado para el emperador, algo que ocasionaba que la emperatriz no temiese que ninguna de estas mujeres le fuesen a quitar su puesto. Pero la aparición de la condesa de Barral sería diferente, especialmente cuando se enteró del trato tan cercano que la institutriz mantenía con su marido. Se dice que el emperador Pedro encontró en la condesa de Barral a la mujer de sus sueños. Esta era descrita como inteligente, hermosa y muy culta, considerando que era todo lo contrario a su esposa, algo que hacía sufrir mucho a la emperatriz al ser comparada constantemente con la condesa. Un día, su hija Leopoldina comentó ante su progenitora que había visto durante sus lecciones cómo su padre acariciaba los pies de la institutriz, además de asegurar que entre ellos existía una relación muy cercana, mostrando al emperador gestos de cariño hacia la condesa. Las palabras de su hija y los rumores que circulaban dentro de la corte brasileña que decían que el emperador solía visitar en secreto la casa de la condesa fueron sumamente dolorosos para Teresa Cristina, quien se encerraba por horas en sus habitaciones privadas para llorar en soledad. Pese a intentar ocultar sus celos, la emperatriz no pudo disimular el gran odio que empezó a sentir hacia la condesa, a quien empezó a considerar como una gran rival, tratándola con cierto desprecio e indiferencia cuando tenía que tratar con ella. Cuando sus hijas se fueron convirtiendo en princesas casaderas, su marido empezó a buscarlas un buen casamiento, una tarea que sería un tanto complicada, debido a que tenía que buscar el mejor candidato posible, debido a que al no tener hijos varones, la esperanza de la corona brasileña recaía directamente entre las manos de sus hijas, especialmente entre las de su hija Isabel, quien era la heredera del trono imperial brasileño. Ante esta situación no se podía elegir a cualquier candidato, sino una decisión muy meditada, siendo descartados muchos pretendientes, especialmente brasileños, debido a que ningún miembro de la nobleza brasileña tenía la posición necesaria como para poder casarse con las hijas del emperador. Finalmente, sus dos hijas quedaron comprometidas con dos de los nietos del rey Luis Felipe I de Francia. Isabel se acabaría casando con el conde de U, Gastón de Orleans, mientras que Leopoldina se casó con el príncipe Luis Augusto de Sajonia, Coburgo y Gotha-Kohari.
Tras producirse estos casamientos, sus dos hijas empezaron a pasar largas estancias en Europa junto a sus respectivos esposos, algo que fue muy doloroso para los emperadores, debido a que habían estado siempre muy unidos a ellas. La ausencia de sus hijas ocasionó que los emperadores empezasen a realizar una serie de viajes a Europa para poder visitarlas, especialmente cuando su hija Leopoldina empezó a traer a sus hijos al mundo, ya que llegó a tener 4 hijos varones, algo que fue una buena noticia para los emperadores, debido a que para entonces su hija Isabel aún no había tenido su propia descendencia, siendo vistos los hijos mayores de Leopoldina como los posibles herederos de la corona imperial brasileña. En el año 1871, su hija Leopoldina falleció unos meses después de haber alumbrado a su último hijo a causa de la fiebre tifoidea, siendo una noticia que fue devastadora para los emperadores. Tras enterarse de la muerte de su hija, Teresa Cristina y su marido Pedro se embarcaron de inmediato hacia Europa para reunirse con su yerno, el príncipe Luis Augusto, intentando así convencerlo para que éste se instalase en la corte brasileña junto a sus hijos, pero el príncipe se negaría, prefiriendo instalarse en Austria. Ante esta negativa, los emperadores negociaron con su yerno la posibilidad de que sus nietos mayores, los príncipes Pedro y Augusto, fuesen criados dentro de la corte brasileña para que se fuesen familiarizando con el país, al ser vistos como los posibles herederos de la corona imperial, algo que fue aceptado por el príncipe Luis Augusto, convirtiéndose así los emperadores en los tutores de sus nietos mayores. En el año 1873, su hija, la princesa Isabel, anunció que se encontraba embarazada, siendo esto una gran noticia para los emperadores, trasladándose así su hija hasta Brasil para poder alumbrar allí al fruto que llevaba en su vientre, pero desgraciadamente acabaré alumbrando en el año 1874 a una niña muerta que se llamó Luisa, siendo ese desafortunado parto otro duro golpe para Teresa Cristina y su marido Pedro. Unos meses después de haberse producido esta nueva pérdida, su hija Isabel anunció un nuevo embarazo, alumbrando en el año 1875 a un niño que se llamó Pedro de Alcántara, quien llegaría a ser jefe de la casa Orleans-Braganza. La llegada al mundo de este niño fue una gran alegría para los emperadores, ya que se colocaría en la línea sucesoria en segunda posición, estando así por detrás de su madre, que era la heredera del trono brasileño, estando así por delante de sus primos Pedro y Augusto. Tras producirse este esperado nacimiento, su hija Isabel acabaría alumbrando a 2 hijos más. En el año 1878 nació Luis Felipe, quien se convertiría en el jefe de la familia Basouras, que era una de las ramas de la familia imperial brasileña, y en el año 1881 nació Antonio Gastón, quien desempeñaría una carrera militar. Mientras se iban produciendo los nacimientos de sus nietos por parte de su hija Isabel, los emperadores realizan una serie de viajes por Europa, Norteamérica y Oriente Medio, pero se sabe que Teresa Cristina realizó estos viajes a regañadientes, debido a que no le gustaba viajar, prefiriendo estar en Brasil, donde llevaba una vida dedicada a su familia, a las labores de caridad y a la religión. Durante algunas de sus estancias en Europa, el matrimonio viajaría por Italia, unos viajes que no eran para nada deseados por la emperatriz y en los que sufría muchísimo, debido a que sus estancias en tierras italianas le traían muy malos recuerdos, ya que para entonces el reino de las 2 Sicilias ya no existía, siendo este anexionado al reino de Italia con motivo de la unificación italiana,
perdiendo así su familia el poder. Durante otro viaje por la península itálica, el matrimonio visitó la corte italiana, viéndose obligada a reunirse con el rey Víctor Manuel II de Italia, por quien Teresa Cristina sentía un profundo rencor, al ser este el culpable de que su familia hubiese perdido su reino y que se hubiese visto obligada a partir al exilio. Durante otro viaje por tierras italianas, su marido Pedro estuvo a punto de perder la vida durante su visita a la ciudad de Milán, debatiéndose entre la vida y la muerte a causa de una neumonía, permaneciendo así la emperatriz a su lado por 2 largas semanas, llegando a temer el quedarse viuda ante la gravedad que presentaba su esposo, pero afortunadamente éste logró sobrevivir y pronto empezó a mostrar una notable mejoría. Su paso por Italia durante los viajes que realizaron los emperadores afectó mucho a Teresa Cristina, quien se mostró como una mujer muy triste que revivía constantemente los recuerdos de su patria, algo que le provocaba una gran melancolía, llegando a escribir en sus diarios privados que se llevó una gran impresión cuando viajó por Italia, causándole mucho dolor el no encontrar al pueblo que en su día llegó a amar. Aquella melancolía también acabaría afectando a su matrimonio, siendo habitual que los emperadores empezasen a discutir entre sí en muchas ocasiones por tonterías, unas discusiones que solía empezar Teresa Cristina, quien sería descrita como una mujer obstinada que solía echar en cara a su marido la desaparición del reino de las 2 Sicilias, considerándolo como uno de los culpables de ello por no haber hecho nada al respecto. Se sabe que el emperador Pedro estaba cansado de tales discusiones, desahogándose así con la condesa de Barral en las cartas que intercambiaban, donde aseguraba que siempre estaba discutiendo por culpa de su esposa, quien era la que buscaba los enfrentamientos. Pese a mantener estas continuas discusiones, el matrimonio seguiría compartiendo tiempo juntos, siendo habitual que la emperatriz buscase a diario a su marido en su despacho para poder cenar juntos. Pero en una ocasión, Teresa Cristina tropezó con un archivador que se encontraba tirado en el suelo y se rompió un brazo en la caída, mostrándose su marido muy preocupado por ella hasta que se recuperó. Mientras la emperatriz llevó una vida tranquila en Brasil, donde tenía una rutina diaria establecida, se produjo un levantamiento republicano en contra de la monarquía brasileña el 15 de noviembre de 1889, siendo esta rebelión apoyada por una parte del ejército. Cuando Teresa Cristina se enteró de que su marido había sido depuesto y que la familia imperial tenía que partir al exilio, ella se mostró muy afectada, a lo que uno de los guardias le dijo: «Resignación, mi señora». Pero la emperatriz le contestó: «Siempre la he tenido, pero ¿cómo no voy a llorar al tener que abandonar esta tierra para siempre?». Los emperadores partieron junto al resto de la familia imperial al exilio, llegando hacia Lisboa, pero allí no fueron bienvenidos, debido a que para entonces se estaba celebrando unos festejos por la subida al trono del rey Carlos I de Portugal. Por esta razón, la estancia de la familia imperial brasileña en Lisboa era bastante molesta para la corona portuguesa. Al no ser bien recibidos en Lisboa, los emperadores decidieron instalarse en Oporto. En cambio, su hija, la princesa Isabel, y los hijos de esta partieron hacia España, siendo esta despedida muy dolorosa para la emperatriz. El destronamiento de su marido y la expulsión de la familia imperial sería sumamente dolorosa para Teresa Cristina, afectándola mucho tanto física como psicológicamente, debido a que ella amaba realmente al pueblo brasileño y quería pasar sus últimos años de vida allí, considerándose una brasileña de corazón pese a su origen italiano.
Durante sus últimas semanas de vida, la emperatriz se mostró muy incómoda durante su estancia en tierras portuguesas, debido a que se encontraba lejos del lugar que consideraba como su verdadero hogar, y no le gustaba el tener que vivir de la caridad de los demás. Teresa Cristina ya llevaba tiempo sufriendo de una serie de problemas de salud, ya que para entonces sufría de disnea, problemas cardíacos y de artritis, empeorando notablemente esas dolencias a causa del gran disgusto que le provocaba su expulsión de Brasil, sintiéndose cada día más enferma. El 24 de diciembre de 1889, a los emperadores les comunicaron su expulsión definitiva y que no podían regresar nunca más a Brasil, siendo esto un duro golpe para Teresa Cristina, debido a que aún albergaba la esperanza de poder regresar a su amado Brasil, siendo aquella noticia fatal para ella. 4 días después, el 28 de diciembre, la emperatriz se despertó quejándose del resfriado que estaba sufriendo en ese momento y de un fuerte dolor de espalda, pero como no presentaba fiebre, su marido decidió ir a pasear como hacía todos los días, quedándose así la emperatriz junto a sus damas de compañía. A lo largo de la mañana, la consorte imperial empezó a quejarse de que no podía respirar bien, sintiendo que se asfixiaba, siendo así trasladada hasta sus estancias privadas, donde guardaría cama, pero su estado fue empeorando según pasaban las horas, empezando a sentir Teresa Cristina que su fin estaba muy cerca, algo que le entristeció mucho, debido a que sabía a que iba a morir lejos de Brasil. En su lecho de muerte, la emperatriz dedicaría sus últimas palabras a una de sus damas de compañía, la baronesa de Japurá, María Isabel de Andrade Pinto, dedicándole estas palabras: María Isabel, no me muero de enfermedad, me muero de dolor y desolación. Siento la ausencia de mis hijas y de mis nietos. No puedo bendecir a Brasil una última vez. Tierra hermosa, no puedo regresar. Tras pronunciar estas últimas palabras, Teresa Cristina falleció a las 2 de la tarde de aquel mismo día, a los 67 años de edad, en la ciudad de Oporto. La muerte de la emperatriz sería muy sentida por su marido, quien llegó a arrepentirse de no haberla podido amar como ella la había amado a él, y el haberla descuidado tanto, asegurando que su fallecida esposa había sido la mujer más leal, justa, tierna, bondadosa y generosa que había conocido, refiriéndose a ella desde entonces y de manera cariñosa como mi santa. La noticia de la muerte de Teresa Cristina causó una profunda tristeza entre el pueblo brasileño. Incluso muchos republicanos sintieron su muerte, asegurando que había muerto una gran mujer y una gran emperatriz. Un buen número de brasileños decidieron guardar luto por su muerte, debido a que muchos de sus antiguos súbditos seguían sintiendo hacia ella un gran aprecio, recordándola como una mujer sencilla y virtuosa que amaba de corazón a su pueblo. La emperatriz fue enterrada en un primer momento en el Panteón de los Braganza de la iglesia de San Vicente de Fora, en Lisboa, lugar donde también descansó su marido Pedro, cuando éste falleció 2 años después que ella. Pero años después, los restos mortales del matrimonio serían repatriados a Brasil, siendo así enterrados en la capilla imperial de la Catedral de Petrópolis, en el estado brasileño de Río de Janeiro. Teresa Cristina fue una mujer que tuvo una vida un tanto sufrida. Ella tuvo una infancia marcada por la superstición y la soledad, sufriendo así una niñez carente de cariño, además de que no tuvo una figura paterna. Esta emperatriz llegaría a estar muy enamorada de su marido Pedro, un amor que no sería para nada correspondido. Aún así, hizo todo lo posible para llegar hasta su corazón, logrando al menos que su esposo la llegase a tener aprecio,
Incluso ambos llegan a compartir el profundo amor que sintieron hacia sus hijas, pero también el gran dolor que sintieron ante la pérdida de sus dos únicos hijos varones y de su hija Leopoldina, sin unas muertes que serían muy sentidas por ellos. Teresa Cristina amó profundamente a Brasil, considerándose toda una brasileña pese a su origen italiano. Por esta razón, la expulsión de la familia imperial fue fatal para ella, siendo algo que aceleró su muerte, la cual llegaría a ser muy sentida por gran parte del pueblo brasileño. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Teresa Cristina de Borbón dos Sicilias. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado a la ganadora del sorteo privado y a las 4 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Paola Ahumada, Pada Mercatora, Valide Sultana, Diana Monroy, Martín Tello, Noemi Elizabeth Cruz, Araceli González, José Augusto Nazaret, Fátima, Óscar Cazó, Felipe Bispo, Francinet Moisés, Óscar Daniel Pereira, Nazaret Martínez, Pablo Cariaga, Jesús Ignacio Sánchez, Greisa Natomi, Jusilva Alves, Daniel C., Nivia Portela, Soldado Herido, William Giovanni Morales y Lica. Y con esto me despido. Hasta la próxima.